Bueno, buen día. Roberto, tenía una palabra. Bueno, esto que ven acá, que el pastor que va a predicar ceda unos minutos de su mensaje, es muy bíblico y es muy sano para la vida de la iglesia. Yo crecí, como muchos de los que estamos acá, con la enseñanza de que la edificación es mutua y es en el servicio de unos a otros. Las palabras que nos traen los hermanos se preparan con mucha dedicación, son excelentes y nos bendicen. Pero sería hermoso ver los domingos, si bien atenta contra el orden del esquema de la reunión, hermanos que tengan una convicción de que tienen una palabra de parte de Dios. La única manera de saber si es de Dios o no es compartiéndola y que la iglesia juzgue. Yo le pedí a Oscar que me permita dar una pequeña reflexión de la semana que me pareció que podía ser de bendición. Me la anoté para no equivocarme y tiene que ver con el árbol de la semilla de mostaza, ¿vieron? Cuando Jesús en el capítulo 15 de Lucas dijo a la gente, a sus discípulos principalmente, hablando del reino de Dios, ¿a qué lo compararé? Y habló de una cosa de todos los días, un ejemplo de las cosas que él veía, así hacía Jesús. Tomaba ejemplo de todo lo que estaba a su alrededor. Y dijo que el árbol de la semilla de mostaza, perdónenme porque anoté el teléfono y se me fue, dice que es semejante, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó, sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Estuve mirando lo que es un árbol de mostaza. Ustedes saben que no es de donde se saca la mostaza que se usa para comer, es otro árbol. Yo no lo sabía. Pero es interesante saber que Jesús tomó ejemplo de ese árbol que crece en esa zona y en muchos lugares. Se llama también salvadora pérsica el árbol. Crece en Libia, en la India, en Israel, en Irán, en África, en Somalia, en fin, muchos países de África y Medio Oriente. Es un árbol muy fuerte, es muy grande, tiene la altura, puede llegar a tener la altura de 3 personas, o sea, 6 metros, 7 metros de altura. Y la semilla de mostaza, que menciona la Biblia, es algo muy sorprendente. Es tan pequeña que 3.400 semillas pesan 1 kilo. 3.400 semillas pesan 1 kilo. Bueno, a ver, sirve de alimento para animales, camellos, ovejas, chivos. Dice que incrementa la leche de las vacas. Las hojas son comestibles para los humanos, hacen ensaladas, son amargas, la madera es suave. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con este árbol de la semilla de mostaza. Pero la idea principal es que de una semilla chiquitita se hace un árbol muy grande. Y el reino de Dios, Jesús lo comparó a eso. Porque cuando, por ejemplo, yo fui salvo y acepté al Señor como el Señor de mi vida, el Señor sembró una semilla en mí con la expectativa de que ese árbol crezca y se haga muy grande hasta que las aves puedan hacer sus nidos en él. Yo quisiera animarles a todos a que vean sus vidas de esta manera. Lo que comenzó, la obra que el Señor comenzó cuando te salvó, siempre entendí que la salvación no era un hecho consumado. Ya soy salvo, así me enseñaron, ya soy salvo y no importa lo que haga, siempre voy a ser salvo. No es así, la Biblia dice otra cosa. Es como un árbol, es como una semilla, la salvación tiene que crecer hasta llegar a dar fruto. Y como vemos en el árbol hay tantas cosas que se pueden hacer con este árbol. No siempre el fruto es discípulos. Yo amo hacer discípulos y lo tengo como una premisa, pero la realidad es que hacer discípulos y otras cosas más son el fruto de nuestra salvación.
termino diciéndoles que aquellos que pensaron que ya estaban, que llegaron a la meseta y así continúan, yo les quiero decir de parte de Dios, el árbol debe seguir creciendo. Sigan abonando, sigan podando, sigan permitiendo ser podados por Dios, porque es necesario que tu árbol sea de sombra, sea de alimento para los animales, estoy haciendo un ejemplo, y que las aves puedan anidar en tu vida. Termino diciendo esto nada más. En el último encuentro de pastores y obreros, nuestro querido pastor Jorge Mitián terminó haciendo una alusión a lo que sucedió con todo este tema del aborto y todo el tema de la ideología de género, y nos dijo, yo creo bajo la guía del Espíritu, que esto que sucedió fue una batalla, la guerra continúa. Fue muy bueno ver cómo el Señor se manifestó a través de una iglesia unida, pero que la forma de contrarrestar el avance, todos sabemos que el mundo va de mal en peor, era predicando el Evangelio, haciendo discípulos, discipulando a los que creen, formando obreros y plantando iglesias. Esa es la estrategia del reino de Dios. Todo esto bajo la guía del Espíritu. No puede ser algo intelectual, es simplemente contrarrestando el avance del mal con lo que el Señor nos mandó a hacer. Hagamos discípulos, discipulemos a los que creen, formando obreros, levantando iglesias, todo bajo la guía del Espíritu. Gracias, Oscar. Sí, digamos, 5 puntos, que los deberíamos saber de memoria. Yo, por la duda, cuando uno sube acá se olvida de todo, me lo anoté. Pero los 5 puntos son, que es un poco la columna vertebral, ¿no? Hacer discípulos. Repitamos, hacer discípulos. Hacer discípulos. Discipular a los que creen. Discipular a los que creen. Yo le agregué bajo la guía del Espíritu, porque es una obra espiritual, no se puede hacer con un librito nada más. ¿Entienden? Tiene que haber presencia del Espíritu Santo para discernir, bueno, ustedes saben. Empiezo de vuelta. Hacer discípulos. Discipular a los que creen. Formar obreros. Plantar iglesias. Y yo le agregué, sobre todo, tener un testimonio coherente de nuestras vidas. Porque toda esta gente que sale con el pañuelito verde, todos estos chicos que no tienen ni idea, es como una reacción a todo lo negativo que la iglesia también mostró a lo largo de la historia. Por eso tanto rechazo. Yo a veces los entiendo, porque en realidad ellos se aferran de cualquier cosa para protestar. Por eso es importante que tengamos un testimonio coherente de nuestra vida. Todos cometemos errores y hay manera de resolverlo, pero un testimonio coherente de nuestra vida en victoria y luz en Cristo. Este es nuestro llamado y así vamos a cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Es difícil. Hay que masticar, ¿no? Cuando uno come, le pone pollo, le pone diferentes cosas y sabe un poco de cada cosa y nos alimenta. Y así es Dios. Dios da una palabra, que no nos quedemos en la meseta, que crezcamos como ese árbol para que podamos ser luz en medio de esta sociedad. El domingo pasado hablé acerca de que el Espíritu Santo es una persona y hablando con los pastores había quedado algunos puntos muy poquitos por seguir compartiendo
Y bueno, quedamos que hoy iba a terminar de compartir que el Espíritu Santo es una persona. Es importante que en este crecimiento de nuestra vida espiritual, desde lo personal hasta lo comunitario, que la obra y la persona del Espíritu sea una realidad en nosotros, en cada uno de aquellos que hemos decidido conscientemente seguir a Cristo. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como bien dijimos, como la palabra dice que mora en nuestra vida, Él nos va haciendo semejantes a Cristo. Y uno se imagina y piensa cuál será la iglesia que el Señor vendrá a buscar. Por supuesto, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia gloriosa, una iglesia que mantiene vivo el amor por Dios, pero va a ser una iglesia, hombres y mujeres, jóvenes y, ¿por qué no, niños llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos acerca y nos hace real la persona de Cristo. Por eso hay una gran necesidad en todo lo que nosotros creemos, vivimos, hacemos discípulos, predicamos, enseñamos. Es la obra del Espíritu, porque ni tú ni yo podemos cambiar absolutamente a nadie, ni aún nosotros mismos, con toda nuestra fuerza, podemos cambiar algunos hábitos que son contrarios a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, pero solo la obra del Espíritu en nuestro interior produce el cambio. Entonces, podemos subrayar de una manera constante y cotidiana que necesitamos el obrar del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso es esencial, dijimos, que si queremos conocer a Cristo, relacionarnos íntimamente con la persona del Espíritu. ¿Y qué produce esta relación con el Espíritu Santo que mora en nuestro interior? Uno de los aspectos que dijimos es un quebrantamiento, hay un quiebre en nuestro interior. Algo se produce que es difícil de explicar, pero hay un quebrantamiento profundo y nos rendimos a la obra de Cristo en nuestra vida. Y por eso se produce la transformación a la imagen de Cristo. Porque el Espíritu de Dios está viviendo en nuestro interior y Él ha tomado, porque nosotros se lo hemos dado, el control de nuestra vida, con un solo objetivo. Y el objetivo es agradar al Padre. Llegar a decir, como dijo Jesús, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar o acabar lo que Él me ha encomendado. Entonces, cuando tratamos y entendemos que el Espíritu Santo es una persona, empezamos a gozar, a experimentar su compañerismo, y este compañerismo se intensifica a medida que su obra va generando en mí cambios y yo me voy asemejando más a Jesús. Una de las preguntas que hicimos es cómo nos hemos relacionado con el Espíritu Santo, como poder o como persona. Hay muy pocos libros que hablan acerca del Espíritu Santo como persona. Hay un fuerte énfasis al poder, aun cuando Jesús dijo que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu. Pero no es solo poder, porque si fuese solo poder, dijimos, desearíamos tomarlo a Él. Pero si es una persona, nosotros deseamos que Él nos tome, que Él nos dirija. Si fuese solamente poder, lo único que desearíamos es hacer nuestra voluntad. Hace esto, hace aquello. Pero si el Espíritu Santo entendemos que es una persona divina, desearíamos rendirnos absolutamente a Él, rendir nuestra voluntad. Y dijimos que si el Espíritu Santo fuese solo poder, me sentiría orgulloso de tenerlo. Pero si me relaciono con Él como una persona, me sentiría la persona más humillada de esta tierra, de que el Espíritu Santo, que es Dios, haya venido a vivir en mi vida. Y nos hicimos una pregunta, aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu,
¿Cómo nos hemos relacionado con el Espíritu Santo? Si nos relacionamos con poder, como si fuese poder o como una persona. Y dijimos que si fuese solo poder o si fuese solo una influencia o algo etéreo que decimos que baje, aunque nuestra himnología está también, y nos relacionaríamos con Él, pero no gozaríamos de su compañía. Pero como el Espíritu Santo es una persona, dijimos que tiene intelecto, que tiene emoción y que tiene voluntad. El Espíritu de Dios tiene intelecto, tiene emoción y tiene voluntad. Tiene intelecto, no voy a profundizar, los que vinieron el domingo pasado lo habrán escuchado. Dijimos que tiene voluntad, reparte dones como Él quiere, y dijimos que estos dones no son para un beneficio personal, es para trabajar. Es para edificar la iglesia y extender el reino de Dios. No es para que yo brille. Dios nos dio dones. Y los dones que Dios te dio y que Él me dio son para trabajar. Para trabajar, para extender el reino de Dios y para edificar la iglesia. Dijimos esto en cuanto a que el Espíritu Santo tiene intelecto. En cuanto a emociones, dijimos que Él puede amar, que no es una característica, sino que es el carácter del Espíritu Santo, es el amor. Que el Espíritu Santo puede ser entristecido, que se lo puede resistir. Y aquí quisiera seguir ahondando un poquito más. El Espíritu de Dios, como es una persona, puede ser agraviado. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es afrentar? ¿Qué es agraviar? El diccionario dice que es insultar o atentar contra el honor de una persona. Entonces, cuando alguien peca deliberadamente, cuando alguien abusa de la gracia de Dios, porque hay una gracia de Dios sobre nuestra vida, cuando esa gracia se abusa, cuando se peca deliberadamente, cuando pecamos deliberadamente en la misma, por decirlo de alguna manera, en la misma cara del Espíritu, lo estamos afrentando. Lo estamos insultando y lo estamos agraviando. Claro, cuando pensamos a veces de pecado, pensamos algo. Pero cuando nosotros tenemos que perdonar, cuando tenemos que amar, cuando tenemos que dar la otra mejilla, cuando tenemos que caminar la otra milla y no lo hacemos, me pregunto, ¿estaré agraviando al Espíritu de Dios? Porque la palabra me dice que debo amar, que debo perdonar, que debo bendecir al que me maldice. Y cuando esto no ocurre en mi vida y yo he sido lleno del Espíritu, no lo estaré agraviando porque estoy pecando deliberadamente. Por eso hay una advertencia aquí. El Espíritu de Dios, como es una persona, puede ser agraviado y afrentado cuando pecamos deliberadamente. Cuando no apreciamos, cuando no damos el valor a la obra de Cristo. A veces pasamos rápido. Jesús perdonó mis pecados, sí. Pero cuando uno se pone a pensar y a meditar la obra de Cristo y nuestra antigua vida, surge en nuestro corazón una gratitud y una alegría inmensa por la obra del Señor en nosotros. Por eso, cuando pecamos deliberadamente, es que no estamos apreciando el gran significado de la obra de Cristo.
Y allí agraviamos o afrentamos al Espíritu. Qué peligroso que es no considerar en toda su dimensión la sangre derramada de Jesús por mí. De no considerar su humillación, de no considerar su amor. Y cuando agravio al Espíritu Santo, estoy cerrando la puerta al mismo Espíritu y abriendo una puerta al diablo. No lo agraviemos. Tengamos cuidado. El Espíritu de Dios vino a morar en nuestra vida. Y como el Espíritu Santo dijimos que tiene emociones, 1 Tesalonicenses 5:19, que dice, son 4 palabritas. ¿Qué dice? Alguien que alce la voz. ¿Quién leyó? ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. O sea que podemos ser bomberos. Venimos con el camión de bomberos, sacamos la manguera y lo apagamos. Aquí hay una advertencia a los hermanos de Tesalónica y le dice Pablo, hermanos, no apaguen al Espíritu. Y uno dice, wow, ¿lo puedo apagar? ¿Y cómo lo puedo apagar? Allí Pablo está hablando, antes de decir que no apaguemos al Espíritu, dice, reconozcan a los que están en el ministerio. Cuando reconoces a los que Dios puso, no apagamos al Espíritu. Cuando estamos en paz los unos con los otros, vivimos en paz, no hay tensión. No estamos apagando al Espíritu. Cuando hay alguien ocioso y lo amonestamos con amor, está ocioso, hermano. O cuando hay alguien que tiene poco ánimo, le queremos dar ánimo, y ahí dice la Biblia que lo alentemos. Pablo dice, ¿está alguno con poco ánimo o desanimado? Alentalo, no lo fundas. Porque a veces caemos, vos podés. Parecemos un director técnico, ¿no? Pero hay que alentarlo. Hay alguien débil. ¿Y qué dice con el débil? Sostenelo. Y cuando hay alguien débil y lo sostengo, no estoy apagando al Espíritu. Cuando somos pacientes los unos con los otros, cuando no devolvemos mal por mal, cuando seguimos lo bueno, cuando nos regocijamos siempre, cuando estamos en una constante de oración en nuestra vida, cuando hay gratitud a Dios por todo. Y ahí dice, no apaguen al Espíritu. Claro, no lo vamos a apagar si vivimos conforme a lo que recién venía diciendo Pablo. Tengamos cuidado. No apaguemos al Espíritu. Y aquí no habla de reunión, hermanos. Aquí habla de la vida de todos los días. De tu vida y de mi vida. Porque acá no apagar al Espíritu es dejar que toquemos una palabra de Dios. Pero aquí hay recomendaciones para todos los días de nuestra vida. Vivamos en paz para todos los días. Que seamos pacientes para todos los días. Que no devolvamos mal por mal. Es para todos los días. Que nos regocijemos en la reunión.
que nos regocijemos en el grupo casero. Siempre. Entonces, si el Espíritu no vive en nosotros, esto es imposible. Es imposible. Por eso Pablo dice, no apagues al Espíritu. Amén. Sé incendiario. Seamos incendiarios, hermanos. No bomberos. ¿Sos bombero? No, por favor. No quiero apagarlo. A la persona más importante que ha venido a vivir en mi interior. Al Espíritu Santo, como tiene sentimientos, se lo puede mentir. Hechos 5, 1, 2 y 3, ustedes saben la historia, verso 4, verso 5. Allí cuenta la historia de Ananías y Zafira, que vendieron la heredad en un determinado monto y se pusieron de acuerdo para decir que lo habían vendido en menos. Y allí trajeron una parte a los pies de los apóstoles y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Yo veo dos cosas aquí. Primero, a Pedro. Pedro recibió ahí el don de discernimiento. ¿Quién le dijo a Pedro que habían traído menos de lo que ellos tenían que dar? El Espíritu Santo. Hermanos, relacionémonos con el Espíritu Santo de Dios. Él es una persona y cuando estamos predicando, cuando estamos hablando, cuando estamos en un encuentro, Él nos puede hablar y nos puede decir lo que pasa. Tenemos que ser sensibles al Espíritu. ¿Cuántas veces vino una palabra cuando estábamos ministrando sobre alguien, aborto, deseos de matarse, y le dijimos justo la palabra y la persona la recibió y dijo, eso me pasa a mí? Tenemos que ser sensibles al Espíritu. Eso lo saco como en su relación de Pedro con el Espíritu. Pero el segundo aspecto es que Ananías y Zafira querían gozar de las bendiciones de la iglesia, pero sin una total sinceridad. Y le mintieron al Espíritu de Dios. Mentirle al Espíritu provoca muerte. A estos una muerte física. Pero si alguien le miente al Espíritu, puede ser que Dios juzgue. Pero se produce una muerte espiritual y no podemos tener comunión y relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo es una persona y tiene emociones. Puede amar, puede ser entristecido, puede ser agraviado, afrentado, se lo puede resistir, se lo puede apagar, se lo puede mentir y también se enoja. ¿Vos sabías que el Espíritu Santo se enoja? Isaías 63:10. Está hablando de Israel. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar. ¿A quién hicieron enojar? ¿A quién? A su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué es lo que enoja al Espíritu? ¿Qué enoja al Espíritu Santo de Dios? Allí está. La rebelión. Cuando hay rebelión en nuestra vida, el Espíritu de Dios se enoja.
No sé si se enojará como vos, como yo. No sé, pero se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque hay rebelión. ¿Cuál es la diferencia entre un rebelde y un débil? Alguien puede decir, me cuesta, ayúdame, y es un débil. Pero hay alguien en su interior que es rebelde y no quiere ser ayudado. Y esta rebelión en el interior, como le provocó a Israel morir en el desierto, a esa primera generación que salió, también nosotros tengamos cuidado de ser rebeldes. ¿A qué? A la palabra de Dios, a la verdad de Cristo, para que el Espíritu Santo no se enoje y Dios pelee. Aunque después, cuando lees Isaías 63:10, después de este versículo cambia abruptamente y habla de que Dios en amor y en misericordia perdona. Entonces, el Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si ni el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista está diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y mira los cielos, y si se va allí arriba, allí estás tú. Y en el Seol también. El Espíritu Santo es omnipresente. Está en todo lugar. Está con aquel que tiene hambre y sed de Dios. Y aquel que tiene hambre y sed de Dios, viene el Espíritu Santo que mora en su interior y provoca que comiencen a fluir ríos en su interior. Hay una vida que empieza a provocarse en el interior y empieza a fluir. El Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo está fortaleciendo al que se siente débil y al que le pide. Quiero ser fuerte, fortaleceme. Y el Espíritu de Dios está obrando allí. Está consolando al que está desanimado. El Espíritu Santo está a otro revelando la palabra, la verdad de Dios. Abre la Escritura y Dios le está hablando y es el Espíritu Santo de Dios. A otro lo está guiando a predicar, a extender el reino de Dios, a darle una palabra de conocimiento, de ciencia. A otro lo está bautizando con su persona, con su presencia. A otros lo está convenciendo de pecado para que conozcan a Cristo. A otros los está ungiendo con el poder del cielo para que se manifiesten los dones. Es omnipresente. Está en todo lugar. Está contigo y está conmigo. Y está con él y está con ella. Y está aquí y está allí. Y está obrando en otro lugar. Y las oraciones que tú y yo hacemos, el Espíritu Santo está obrando. Es omnipresente. ¿A dónde me voy a ir sin Él? Si está en todo lugar. Y hermanos, si Él vino a vivir aquí, porque somos templo del Espíritu. Él vino a morar aquí. ¿Cómo hago para meter todo esto? No sé. Esta caja de barro que se va envejeciendo y que se va deteriorando, pero que vino a morar el Espíritu Santo de Dios, que es omnipresente,
que todo lo llena, que lo puede transformar todo. Él vino a vivir aquí y Él está en ti, te está hablando, te está guiando, te está llenando, te está consolando, te está bautizando, te está acompañando. Es el Espíritu de Dios. ¿Cómo no vamos a cuidarlo? ¿Cómo no vamos a tenerlo en la más alta estima? Si Dios nos dio lo mejor, su Hijo y su Espíritu, para que venga a vivir allí y aquí. No le importa que quede pelado, le importa lo de adentro. Amén. El Espíritu Santo vino a vivir allí. Aleluya. Aleluya. Qué maravilla. Qué maravilla. No sé, encontrar adjetivos es difícil. Es para mí imposible. Pero el Espíritu vino. Él vino y me eligió, te eligió. ¿Qué te vio? No sé. Pero Él vino. Y vino a vivir aquí. Adentro mío. Aleluya. Es omnipresente. Amén. Amén. ¿Está? En todo lugar. ¿Te vas de acá? ¿Y sabés a quién te llevas? ¿Te acostás? Y si estás casado no son dos, hay tres ahí o cuatro. Uno en tu esposa, otro en vos. ¿Cómo hacen los cuatro para estar en la cama? No sé, pero está viviendo. ¿Te levantas? Un rico café, porque a mí me gusta el café, poco puedo tomar, pero un buen mate. Y allí adentro, ¿qué te tragaste? No me tragué nada. Adentro mío mora el Espíritu Santo. Y te vas a trabajar. ¿Y allí quién va con vos? Vas en el tren, vas apretado, vas en el auto. Es uno que se te cruza. Y allí está, adentro tuyo. Adentro mío. Vas a comprar. Vas al colegio. ¡Uy, los verdes de nuevo! ¡Ay! Pero quiero decirte que el Espíritu Santo, ellos no lo tienen, pero tú lo tienes. Está adentro. Te da fuerza, te da vigor, te da unción, te da gracia. Porque es el Espíritu Santo. Pertenece a lo eterno. Es Dios y vino a vivir en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Me fui, perdón. También es eterno. Te dejo el pasaje de Hebreos 9:14. Es eterno. Y voy rumbeando hacia el final. Es eterno. Cuando lleguemos al cielo y lo podamos ver, no sé, qué sé yo, no sé, me cuesta. Y no sé si me va a dar la mano, lo puedo abrazar. No sé qué voy a hacer. Pero debe ser. Y yo le voy a decir, vos viniste a vivir adentro mío. Te aguantaste todas las que hice y ahí estabas. Va a ser increíble. Aparte de ver a Jesús y de ver al Padre,
Qué maravilla. Gloria al Señor. Habíamos dicho que el Espíritu Santo nos comunica el carácter de Dios, no lo vamos a repetir. Habíamos hablado algo de que transforma nuestra mente. Yo quisiera leer Romanos 8. Romanos 8. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora afuera. ¿Dónde? 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 Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en dónde? ¿En dónde? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. ¿Dónde vive? ¿Qué es el Espíritu? Una persona. No es una nubecita, es una persona. Y aquí Pablo está diferenciando que hay dos maneras de vivir. Una es de acuerdo a nuestra mente carnal, a nuestra mente humana, a los deseos adámicos y las actividades de la naturaleza humana pecadora que se dirigen a la muerte. Esta mente está dominada por la naturaleza del hombre, cuyo centro es el yo y cuya única ley es satisfacer su propio deseo. Esta forma de pensar produce una forma de vivir que conducen, por llamarlo de alguna manera, a un suicidio espiritual, a una vida en extinción de la comunión con Dios, porque no ve a Dios como su Padre. El vivir en la carne, dijimos, si era más fácil o menos difícil, es difícil vivir en la carne. Porque cuando vivimos en la carne, hermanos, la depresión nos viene. El desánimo nos invade. La angustia nos encuentra. Hay enemistad. Se producen úlceras. Salen manchas en la piel. Nos ponemos asmáticos. Y no sé cuántas enfermedades más. Y eso por vivir en la carne. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en la carne o vivir en el Espíritu? Porque cuando vivimos en el Espíritu, nuestra mente es permeable a la voz de Dios. Su guía es una realidad en nosotros. Mi mente está gobernada porque yo le di el dominio al Espíritu.
y está centrada en Cristo, orientada hacia Dios, se va acercando más cada día al cielo. Se va cada día acercando más a lo eterno, aunque vive en la tierra y hay una marcha regular hacia Dios. Porque los pensamientos son totalmente influenciados por la palabra de Dios y no quiere otra influencia. No le interesa al que vive en el Espíritu, porque su mente está siendo transformada y se va asemejando a la mente de Cristo. Comenzamos a ver todo a través de Jesús, a través de la mente de Jesús. Y el mayor deseo de aquellos que viven en el Espíritu es agradar al Padre. Porque cuando vivimos en el Espíritu, estamos en el primer amor, siempre. Aunque la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 tuvo la mejor doctrina, tuvo la paciencia increíble, pero perdieron el primer amor. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando le damos lugar al Espíritu Santo, el primer amor es una realidad. No es para aquel que se convierte solamente y unos pocos días. Vivimos en el Espíritu, vivamos 20, 30, 50, 90 años, lo que sea. Pero cuando vivimos en el Espíritu, estamos en el primer amor. Aquellos que oran son los que están llenos del Espíritu. Porque solo aquel que está lleno del Espíritu tiene una necesidad de buscar a Dios. No puede pasar un día sin tener esa comunión con el Señor. Porque el Espíritu Santo está en el interior. Entonces los que viven en el Espíritu oran. Los que viven en el Espíritu leen las Escrituras. Meditan. Los que viven en el Espíritu predican el reino, extienden el reino. Hay algo interior que arde en el corazón y que uno está frente a alguien que no conoce al Señor y está ahí pensando, ¿cómo le entro? ¿Qué le puedo decir? Dame una palabra, no pasa inadvertido. Y si no le podemos decir nada, por ahí hacemos una oración. Señor, pon tu mano sobre esta persona. Pero los que están en el Espíritu predican. Los que están en el Espíritu hablan el idioma del cielo, hablan nuevas lenguas. Y si no recibiste lenguas, oramos hoy para que Dios te dé lenguas. Los que viven en el Espíritu, Dios le ha dado carismas, dones. Hay gracia de Dios espiritual y sobrenatural. La vida en el Espíritu nos lleva a servir a Dios, a servir a los santos y también a servir al prójimo, a los que no conocen a Cristo. Los servimos, los ayudamos, les guiamos porque hay algo interior que es imposible de apagar y es la obra del Espíritu. Hermano querido, ¿quiénes son tus amigos? Si tus amigos están llenos del Espíritu, te digo cómo vas a ser. Un hombre y una mujer llena del Espíritu. El otro día un pastor me dijo, dime con quién andas y te diré cómo será tu vida. Y yo dije, ¿quiénes son tus amigos? Te puedo imaginar quién fue, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Busca hombres y mujeres que estén apasionados por Dios. Y te vas a quemar. Te va a gustar estar con ellos. Si cuando nos juntamos, no puedo esta semana, la agenda llena, no importa qué día, la semana que viene, la otra, porque yo quiero estar. Entonces, conectate con personas, relacionate con personas llenas del Espíritu. Amén. Y que vivamos bajo el gobierno
del Espíritu, porque vivir bajo el gobierno del Espíritu es estar bajo el señorío de Cristo. Hermanos, queridos, antes de orar, tenemos que conocer al Espíritu Santo como persona. Amén. Es la más importante que existe sobre esta tierra. ¿Qué te vas y qué me voy a llevar de esta tierra? Dos cosas: las oraciones y la obra. Tu obra te va a seguir. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesito. Todo lo demás, hasta mi Biblia. Alguna vez dije, yo quiero que mi Biblia cuando me muera me la pongan en el cajón con unos zapatos ahí herrumbrados. Pero eso va a quedar acá, se va a pudrir con la caja esta. ¿Pero qué te vas a llevar de esta vida? ¿Qué te vas a llevar? Hermano querido, nos vamos a llevar las oraciones, están allí. Seguramente Dios no entre a una sala de oración y haya muchas copas y te diga, Oscar, esta es la tuya. Y yo quiero que sea un copón, un mega copón, un super cupón. ¿El tuyo? Y que te sigan las obras. Te hemos servido con intensidad, Señor. No fuimos grandes hombres ungidos que le predicaron a multitudes, ni muy sabios, pero aún con un martillito y, ¿cómo es que se llama el otro? El cincel, hemos tratado de hacer algo. Y Dios ve el corazón. Pero para esto necesitamos la obra del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu, la persona del Espíritu. Que ella sea, que la persona del Espíritu, que Él ejerza la mayor influencia en nuestra vida, en tu vida y en la mía, aquí en la vida de la congregación. Hermanos, esta iglesia tiene que ser llena del Espíritu, porque si no estamos llenos del Espíritu, estaremos llenos de otras cosas. Por eso necesitamos imperiosamente ser llenos del Espíritu vez tras vez, darle el lugar que Él tiene que ocupar en tu vida y en la mía. Al final, como dije al principio, cuando Dios venga a buscarnos, y algunos esperamos no conocer la muerte, que Él venga primero, pero si conocemos el final, la muerte, no importa, será un salto. Y que ese nombre que está puesto en una piedra y que solo Él conoce, que allí te haya puesto un nombre fervoroso, fogoso, apasionado por el Señor. Amén. Necesitamos esta obra del Espíritu. Oramos, nos ponemos de pie y oramos unos minutos.